Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien y que ya pudieron deleitarse en la palabra del Señor, haciendo observación, interpretación y aplicación. Hoy llegamos en nuestro recorrido de capítulo por capítulo, verso por verso, al capítulo 5 de Hebreos. Acompáñeme allí en su Biblia, si la tiene, si está manejando, ahí en pantalla le pondré, pero espero que no vaya manejando y viendo, sino que escuchando. Pero si está en un lugar donde puede acompañarme y con su cuaderno y tomar apuntes, magnífico. No nos profundizaremos, el propósito es una lectura para un breve pensamiento, considerar alguna pregunta, sacar algún principio bíblico o enfatizar uno de los puntos, pero no es un estudio completo, sino simplemente para familiarizarnos con la palabra, pero para poder conocerla y aplicarla a nuestras vidas en obediencia. Aprendimos en el capítulo 4 que eso es lo que nos lleva al descanso en el Señor, tanto aquí en esta tierra como en la vida venidera, estando con el Señor, en el Señor, descansando en su palabra, en lo que Él ha hecho, en lo que Él hará, nos lleva a ese descanso. Así que acompáñeme ahí en su Biblia o aquí en pantalla. Comenzamos con el verso 1 del capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, cada sumo sacerdote, aquí regresando a lo que se practicaba ya en Éxodo, en Levítico, y aprendimos en el capítulo 4 de Hebreos que a nuestro Señor Jesucristo se le nombra el gran sumo sacerdote, un título no dado a nadie más. Pero concerniente a los sacerdotes, es un hombre que ha sido escogido para representar al pueblo en su comunicación y su trato hacia Dios. Entonces, él representa y él lleva y presenta los sacrificios, los regalos, las ofrendas del pueblo a quienes él representa ante Dios por sus pecados. Entonces, pero nótese ahí que dice que es constituido a favor de los hombres, pero quien lo constituyó fue Dios. Entonces, Él es un representante y actúa como representante de todo el pueblo, aunque Dios fue el que lo puso en esa posición, lo constituyó para que Él representara al pueblo en sus sacrificios, sus ofrendas ante el Señor. Verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de debilidad. Entonces, en esta manera, el que es el sumo sacerdote puede tratar con las personas que lo puede hacer de una manera gentil, con gentileza, con paciencia, lo traduce aquí la Reina Valera, pero ¿con quiénes? Hacia los ignorantes y extraviados. Entonces, los que no conocen o los que se han apartado están sujetos, estos sumos sacerdotes, también a las mismas debilidades, o sea que se identifican con ellos, saben qué es con lo que lidian, con lo que luchan, los pecados, etcétera. Y aprendimos en el capítulo 4 que también nuestro gran sumo sacerdote se compadece de nosotros porque de la misma manera como nosotros somos tentados, Él fue tentado en todo, pero con la excepción que Él sin pecado. Y tiene conocimiento de esto por las experiencias de las tentaciones, pero no porque haya caído en esas tentaciones. Pero este hombre que es seleccionado y es instalado como un sacerdote, tiene esta posición porque él se puede relacionar con paciencia, con gentileza, con las personas que ignoran o con los que se han extraviado. Pero nos dice que también él sufre de esta misma debilidad, por lo consiguiente puede tener esa conexión con ellos. Y dice el verso 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, este es el motivo por el cual él, este sumo sacerdote, debe ofrecer los sacrificios por sus propios pecados y los del pueblo que él representa, porque en su humanidad
no es perfecto. Y sabemos de que no hay ninguna sola persona en esta tierra que sea perfecta. Solamente Jesucristo, cuando Él vino y se humanó, vivió una vida perfecta. Hablamos del capítulo 4 también que ser tentado no es pecado. El pecado es cuando cedemos a aquella tentación o nos dejamos llevar por nuestras propias concupiscencias, por nuestro propio interior o mente, corazón malévolo que nos engaña. Pero Jesucristo fue sin pecado. Pero el sumo sacerdote humano, aunque instalado por Dios, es un representante y debe ser ejemplar. Entonces es el que presenta los sacrificios, las ofrendas ante Dios, pero no solamente por aquellos que está representando porque Él sea mejor, sino que también está en la misma condición, pero es el representante elegido para representar al pueblo. También aprendimos allí del capítulo 4 que el sumo sacerdote entraba una vez al año allá al lugar santísimo, pero nuestro gran sumo sacerdote está ante la presencia de Dios todo el tiempo. Nuestro abogado, nuestra defensa, también pidiendo por nosotros en este aspecto, pero nos garantiza la promesa que Él nos ha dado. Dice el 4. Y nadie toma para sí esta honra si el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, nadie se levanta y dice, yo quiero ser un sumo sacerdote simplemente porque quiero tener este gran honor. No, no sucede de esta manera. Está diciendo el escritor de los Hebreos y le está escribiendo a los Hebreos que ellos saben esto también, que tenían que inicialmente venir de una descendencia, de una línea, pero más importante, Dios lo había designado de esta manera. Entonces nadie se hace sumo sacerdote porque le place o le quiere, lo quiere hacer, o tampoco porque no tiene otro trabajo o nada más que hacer, sino que, ¿qué sucede? Él debe ser llamado por Dios para este trabajo, así como Aarón lo fue. Entonces Dios es el que llama y hemos aprendido ahí que esta palabra ahí de este llamamiento que el Señor nos hace es otra vez no de nuestras propias fuerzas. Calumenos es la palabra de caleo, de llamar. Este llamamiento santo a este honor. Entonces, usted no se constituye sumo sacerdote porque le da la gana o porque quiere o porque no encuentra ningún otro oficio, sino que Dios es quien llama a estas posiciones. Y el ejemplo que da está así tal y como llamó a Aarón. Y también había una línea de la descendencia de Aarón, de sacerdote, sacerdotal, porque otra vez Dios lo había establecido de esta manera. Pero en unos segunditos vamos a escuchar de otro nombre. Aún este nombre existía antes de ciertas descendencias de levitas que fueran instalados. Dice el 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, Jesucristo, aunque Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él mismo no se otorgó el honor de sumo sacerdote o dijo, yo quiero ser el sumo sacerdote, sino que se convirtió en el gran sumo sacerdote porque Dios mismo lo eligió, lo seleccionó, porque Dios mismo fue el que dijo, tú eres mi hijo y yo me he convertido en tu padre. Entonces, hoy revelo que tú eres mi hijo. Y esto está citando algo allá del Salmo 2.7. Aquí sí lo vemos brevemente. Déjeme ver si lo encuentro aquí rápido para, si usted me gana, bueno, ahí me lo anota, ¿verdad? Dice el 2.7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces, en este aspecto, sí, ¿y cómo está esto de que Dios siempre ha sido Dios y que Dios Hijo también ha sido Dios? Pero otra vez es cuando se insertó Dios mismo en el tiempo que Él mismo creó, siendo eterno, vino a cumplir este propósito en la persona de Jesucristo, este Dios Hijo, y quien se convirtió en el sumo sacerdote, pero Dios lo escogió para este papel. Dice el 6 de la siguiente manera, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según
el orden de Melquisedec. ¿Y en qué otro lugar menciona esto? Bueno, el Salmo 110, verso 4, tiene una mención de esto, pero vamos a hablar también quién es Melquisedec y qué fue lo que él hizo, en qué tiempo existió, y no lo vamos a desglosar todo en este momento, pero simplemente quiero aquí leer el Salmo 110, 4, que hace una referencia también. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y veremos ahí en Hebreos que lo va a mencionar también en el 6:20, en el 7:17 y en el 7:21 y en otros pasajes. Pero, ¿quién era Melquisedec? ¿Qué hizo Melquisedec? Y simplemente quiero mostrarles el nombre aquí en el idioma hebreo, perdón, en griego, que existía también en el tiempo hebreo, pero ¿qué es su significado? Entonces aquí está el nombre Melquisedec y es la misma palabra o el mismo nombre en, en el idioma, así como lo estamos pronunciando, Melquisedec. Pero ¿cuál es el significado? Y es una combinación de dos palabras, pero significa mi rey que es justo en este aspecto. Entonces, aunque Melquisedec en la historia fue un hombre ordinario, mortal, quien murió, pero él no existió para siempre, pero a quién se está refiriendo de que él este, vivirá para siempre. Bueno, brevemente aprendiendo un poquito aquí de Melquisedec. Nuevamente significa rey justo o mi rey justo. Pero ¿de dónde fue rey? Anóteme ahí abajo dónde fue. Bueno, le doy una pista. Más tarde este lugar llegó a nombrarse Jerusalén. Pero bueno, le voy a decir, la parte del lugar también se puede traducir Melquisedec, rey de Salem, que nuevamente después se convirtió en Salem. Pero él era un sacerdote, y allá Génesis 14 del 18 al 20 lo menciona, ya leímos el Salmo 110:4 que lo menciona, y lo veremos en otras partes de Hebreo, pero como que Melquisedec de repente aparece y desaparece ahí en el libro de Génesis, de una manera un poco misteriosa. Pero Melquisedec y Abraham se encontraron por primera vez después de una batalla que hubo allí con tres aliados. Y otra vez la pregunta es, ¿estos tres aliados representan algo aquí? Pero Melquisedec presentó pan y vino a Abraham y a esos hombres que estaban cansados y fatigados, demostrándole ahí su amistad, pero también le dio su bendición a Abraham, y le dio el nombre El Elyon en hebreo, que significa el Dios más grande o más alto. Entonces, y alabó a Abraham y le dio la victoria en este aspecto. Y lo vemos allá otra vez en Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. Pero ¿qué hizo Abraham en retorno? Abraham le presentó a Melquisedec una décima parte del botín o de lo que juntaron. Entonces, aquí, aunque Melquisedec otra vez, la línea de Aarón todavía no había sido establecida, pero es algo representante como de Dios, un tipo del Mesías, si lo podemos decir de esta manera. Melquisedec es un tipo de Mesías allí en el Antiguo Testamento. Pero con el hecho de Abraham reconocer a Melquisedec como un sacerdote y un poco más alto y le trajo una décima parte, es parte de lo que encontramos en las prácticas del Antiguo Testamento, que a Dios se le da una décima parte. Pero en el Salmo 110 es un salmo mesiánico, escrito por David, y también en Mateo 22, 43, encontramos esto, 22:43 de Mateo, que le dijo cómo es que David en el espíritu le llama al Señor Padre. Pero otra vez David está escribiendo este Salmo del 110, pero Melquisedec nuevamente representa un tipo de Mesías, un tipo de Cristo.
Y este nombre se va a repetir en el libro de los Hebreos, que ya lo mencioné, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí, citando a Melquisedec. Y pudiéramos profundizarnos un poquito más, pero ah, algunos piensan y sugieren, algunos de los teólogos, y proponen que Melquisedec fue realmente el Cristo preencarnado, o sea que antes de que viniera a nacer en el Nuevo Testamento, como Jesús, que era Cristo, o sea que es un tipo cristofonía, pero podemos dialogar esto más tarde. Pero es posible esta teoría porque Abraham había recibido tal visita anteriormente de parte de Dios. Pero si consideráramos Génesis 17, donde Abraham mira y habla con el Señor, con el Shaddai, en una forma de hombre, entonces la pregunta otra vez si Melquisedec, este nombre, o simplemente la palabra que se traduce otra vez mi rey, que es justo o correcto, que hace lo correcto, ¿verdad? Y pudiéramos hablar otra vez de muchos otros pasajes, pero ya dije que no era el propósito, ya me quedé demasiado aquí. Estamos ahí en el 5, ¿verdad? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces ahí compártame qué más conoce usted de Melquisedec y qué puede investigar. Verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces Jesús, mientras estaba aquí él en la tierra caminando en cuerpo, Dios Hijo, él ofrecía oraciones y plegarias a Dios Padre con una voz de lágrimas y de clamor, y al único que podía rescatarle de la muerte, entonces de librarle. Y ya sabemos que aún Jesús en tierra le dijo al Padre, si es posible que esta copa pase de mí, si hay otra manera que podemos mostrarle a la humanidad el amor, si no, pues que así sea, ¿verdad? Pero muchas veces también encontramos a Jesús rogando y pidiendo de parte como como el gran sumo sacerdote, como el sumo sacerdote ante Dios, pero nuevamente él reconocía quién era Dios, que él tiene el poder para librarle de la muerte, pero dice fue oído, o sea que Dios oía sus oraciones por la reverencia que le tenía a Dios. Y en muchas ocasiones, aun cuando Jesús resucitó a Lázaro, le dijo a Dios Padre, te pido esto no porque yo tenga necesidad, sino que lo dije y oré de esta manera para los que están escuchando puedan escuchar esto. Y es por ellos que lo digo. Pero se acercaba ante Dios y estaba en comunión con Dios de una manera reverencial, con reverencia, reverente, nos dice aquí la palabra. El 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, aunque Jesús era Dios Hijo, también aquí representado en tierra era el Hijo de Dios. Él aprendió a someterse, aprendió la obediencia y a través de las cosas que él sufriría, padecería. Entonces vemos en el libro de Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que nuevamente Jesús se humanó, se hizo siervo y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, sujetándose a Dios Padre, siendo Dios Hijo en la carne en este aspecto. Entonces, Él aprendió la obediencia para darnos el ejemplo de que se puede obedecer también. Y hemos ya encontrado en otros pasajes al apóstol Pablo invitándonos a imitarlo a Él, así como Él imita a Cristo. Y si Cristo Jesús, siendo Dios Hijo, se sujetó al Padre y aún así no lo hace menor, a nosotros tampoco nos hace inferior sujetarnos a autoridad, someternos en obediencia. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que en esta manera está diciendo, Dios le dio lo que él necesitaba, lo perfeccionó, le dio las cualidades o pasó sacó una buena nota, por decirlo de esta manera, y lo hizo y lo tornó en el perfecto
este gran sumo sacerdote, por su obediencia, por lo que él sufrió, y se convirtió en la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y si lo conectamos al capítulo 4, la primera obediencia al escuchar la palabra es obedecerla, aceptarla, recibirla, actuar para recibir este perdón, la misericordia del Señor. Pero después de creer, mientras continuamos creyendo y obedeciendo la palabra del Señor, recibimos esto a todos aquellos que hemos obedecido. Entonces, continuemos obedeciendo la palabra del Señor, así como obedecimos la primera vez. Nos dirá en el 6 que no, bueno, en el 2 nos dijo que no deslicemos, ahí en el 2:1, ¿verdad? Y en el 6:6 nos utilizará otra palabra que nos dice recaer, de recaer. Así que no caigamos o volvamos a caer, sino que nos agarremos firmes en su palabra, porque Él es el gran sumo sacerdote que no solamente puede proveer salvación para esta vida, sino para la venidera en el reposo que encontramos aquí y en el futuro. Verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nuevamente aquí Dios lo designó a él, a Dios Hijo, como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, no en el orden de Aarón o de los levitas en este aspecto, sino en el orden de Melquisedec, siendo mi rey justo, soberano, que gobierna. El rey de paz también se le puede nombrar porque Melquisedec fue el rey de Salem, y es donde obtenemos la palabra shalom, shalem, Jerusalem, que significa paz. Y otra vez el Señor ofrece la paz, no como el mundo la ofrece, sino una paz completa, no solamente mental, interna, física, emocional, espiritual, sino completa en todo aspecto. Entonces, algunos nuevamente dicen que Melquisedec, en acorde con el verso en el capítulo 14 de Génesis, fue un creyente en verdad que se mantenió firme al único y verdadero Dios, así como Job, aunque sus consejeros le decían maldice a Dios, pero no lo hizo. Entonces, pero bueno, ahí compártame qué conoce usted de Melquisedec. Y ahora entramos aquí en esta porción de que el escritor de Hebreos los llama al crecimiento espiritual y al mismo tiempo al crecer espiritualmente tengan cuidado. Esta es una advertencia contra la apostasía. Dice el 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En el capítulo 4 mencioné que hay muchas teorías de quién pueda ser el autor del libro de Hebreos. Algunos consideran que fue el apóstol Pablo, otros consideran que fue otro de sus colaboradores, quizás Apolos, quizás, bueno, hay una lista ahí que se provee, pero una de mis teorías personales es de que hay más de un autor contribuyendo para este libro, potencialmente todos de descendencia hebrea judía, que aunque el apóstol Pablo se le consideró el misionero a los gentiles, también enseñaba y predicaba en las sinagogas, también exhortó a aquellos que, aún incluyendo a varios de sus compañeros, creo que fue a Bernabé, alguien que me diga ahí en una de las cartas que pasamos que él estaba ayudando inicialmente, pero después, cuando hubieron dos hermanos por lo menos, que comenzaron cuando llegaron visitas, por temor a lo que los judaizantes iban a decir, comenzaron a menospreciar a los gentiles creyentes por temor y comenzaron a apartarse. Y el apóstol Pablo los exhorta. Entonces, caben potenciales si pudiéramos hablar de todas las teorías de quién pueda ser, pero una de mis teorías es que en el capítulo 4 nos habló pluralmente, y aquí en el capítulo 5 también en el verso 11 nos habla pluralmente. Acerca de esto, en lugar de decir tengo mucho que decir, si fuese el apóstol Pablo, el escritor, pero vimos también que en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo vemos que cambia esta terminología. A veces
Hay un manuense, un escriba que estaba ahí grabando lo escrito. A veces dijo el apóstol Pablo, yo lo escribí con mi propia mano, pero en unas ocasiones decía Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, o Pablo, apóstol de Jesucristo, o fulano, mengano y sultano, ¿verdad? Pero aquí también habla en plural, entonces más de uno hablando. Acerca de esto, en lugar de decir tengo mucho que decir, dice tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, hay mucho más que quisiéramos decirles en cuanto a este tema, pero es difícil explicárselos. ¿Por qué? Porque ustedes no han crecido espiritualmente, no han madurado, les va a decir. Especialmente porque todavía no han querido escuchar lo básico. Así como el pueblo de Israel no quiso escuchar lo básico para entrar confiando en Dios, ¿cómo podemos confiarles más cosas si no pueden ni obedecer lo primero? Entonces, están prácticamente espiritualmente, esta palabra aquí, tardos para oír, también se puede traducir de que están sin filo para poner en práctica um, las enseñanzas, lo escuchado. ah, o sea que no están atentos con su oído para ponerlo en práctica y aplicarlo y escuchar. Entonces se han convertido ahí como lo dijéramos, ignoran y bueno, se lo va a explicar ahí en el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, el motivo que, aunque hay mucho más que quisiéramos hablarles de este tema, han estado ahí no prestos para escuchar porque no han estado prestando atención, es más, que se dejan llevar por la apostasía, las mentiras, pero han sido ya creyentes ustedes por mucho tiempo y deberían ustedes mismos estar enseñando a otros. Una pregunta, hermano, hermana. ¿Cuánto tiempo tienes de conocer a Cristo y su palabra? ¿Has guiado a alguien a los pies de Cristo recientemente? ¿Has discipulado a alguien? ¿Has invertido en alguien más? Espero que sí. Pero aquí los autores o el autor dicen, a cambio, en lugar este, de ser maestros, aunque han sido creyentes en Cristo y su palabra supuestamente por mucho tiempo, ya deberían estar enseñando a otros. Pero es lo contrario, es lo contrario. La realidad es de que aún ustedes mismos este, necesitan ser enseñados de lo más básico de la palabra de Dios. Aquí los primeros rudimentos habla, o los principios, lo más básico. O sea que ¿dónde se han quedado con todo esto? Les está diciendo ahí. Pero ah, pudiéramos hablar ahí un poquito más profundizándonos, pero dice, no pueden sobrellevarlo porque aún les falta. Quisiéramos servirles un pedazo de carne para un gran banquete, pero con trabajos ahí se toman la lechecita, o sea que no han madurado en su obediencia, en escuchar la palabra de Dios. O sea que les va a decir ahí prácticamente son como bebés que necesitan ahí lechecita todavía. Entonces, leemos ahí nuevamente, dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, continúan siendo ahí bebés espirituales que necesitan lechecita y no pueden digerir la comida sólida, el alimento sólido. Pero nos vamos a tener que retener de darle más porque tenemos que invertir en ustedes de nuevo.
Y tengan cuidado con esto, ¿verdad? Y les va a decir aquí en el 3, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea que alguien que vive de la leche solamente, entonces continúa siendo un infante, y no conoce realmente lo que es correcto, la palabra de Dios, la justicia, y quisiéramos darles más, pero no lo pueden sobrellevar porque continúan inmaduros. Y nuevamente pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos de conocer a Cristo? ¿Continuamos siendo inmaduros o hemos progresado al punto de poder impartir e invertir en otros? Espero que sí. En el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que la comida sólida es para aquellos que han madurado, que ya han sacado dientecitos y que ya pueden hacer cosas por sí solos, que no tienen que estar dependiendo de alguien que les esté dando la lechecita. Entonces han sido entrenados y ya han desarrollado ciertas habilidades, ejercitados, los sentidos ejercitados, para poder reconocer y discernir, distinguir entre el bien y el mal. Pero ustedes pareciera ser que todavía no pueden ni distinguir en esto, como un bebé que no sabe la diferencia, un infante. Entonces, aquí están siendo exhortados grandemente y espero que nos exhorte a nosotros a madurar, a crecer, a ejercitar ahí las habilidades, el discernimiento entre el bien y el mal, los sentidos, a base de la palabra del Señor, escudriñarla para poder conocerla, pero no solamente para llenarnos de conocimiento, sino para poder aplicarla e impartirla a otros, para invertir en ellos. Bueno, ahí está mi breve lectura, y breves comentarios. Espero que usted me comparta también y animémonos a continuar aprendiendo los unos de los otros, que el Señor les continúe usando y continuemos madurando. Tengamos cuidado de no deslizarnos, sino estar bien firmes, paraditos, no como un infante ahí titubeando con lechecita, sino poder ya comer carne e impartirla con otros para en obediencia al Señor, siendo ejemplares en este aspecto. Compártame lo que usted está aprendiendo, comparte este video con otros, suscríbase si no se ha suscrito y animémonos a seguir adelante. Bendiciones.